Buenos días, alumnos. El día de hoy, nuestro tema para trabajar en ciencia y tecnología es cómo se nutren los seres vivos. ¿Y cuál es nuestro propósito? Nuestro propósito es conocemos e identificamos el proceso de nutrición como el más importante en los seres vivos. Ahora vamos a observar y luego dialogaremos. Observamos la imagen. ¿Cómo se llaman los elementos de cada imagen? Observamos a una niña, observamos a un animalito, que es un perro, y observamos a una plantita. ¿Y en qué se parecen estos tres elementos? ¿En qué se parece la niña, el animal y la plantita? ¿Qué están haciendo? La niña está comiendo, el perrito también está comiendo, y la plantita, ¿cómo se alimenta la plantita? ¿Qué necesita la planta para crecer, para vivir? Ahí observamos a la plantita que necesita de la luz solar, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? ¿Qué sucede con los alimentos que ingieren? Recuerda que estos tres elementos que estamos observando son seres vivos que necesitan nutrirse para poder vivir. Entonces, ¿qué sucede con estos alimentos que ingieren? Pues justamente les va a ayudar a que puedan nutrirse. Estos tres elementos o los seres vivos que estamos observando, ¿necesitan de los mismos alimentos? ¿Por qué? ¿Se alimentan de lo mismo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Y para qué necesitan ellos ingerir alimentos? Estos seres vivos, ¿para qué necesitan? Recordemos que todos los seres vivos de nuestro planeta tenemos necesidades básicas, las cuales debemos desarrollar para poder sobrevivir. Una de las más importantes es la nutrición. ¿Y qué es la nutrición? Sabemos que es el proceso a través del cual los seres vivos utilizan los alimentos para obtener energía, así como para construir su propia materia. La nutrición es diferente para las plantas y animales. Los vegetales utilizan los tejidos que tienen para producir y almacenar sus alimentos, para nutrirse y aumentar su tamaño. La nutrición en los animales, los tejidos y órganos son más complejos y diversos que en las plantas. Sin embargo, ambos dependen de las sustancias nutritivas para el mantenimiento de la vida, es decir, para poder vivir. Todos los seres vivos tenemos un proceso de nutrición, como lo acabamos de leer, la nutrición de las plantas, de los animales, son muy diferentes también a la nutrición del ser humano, ¿verdad? Entonces, los seres vivos, que también somos los seres humanos, tenemos un proceso de nutrición. Los seres vivos son las plantas, los animales y nosotros los seres humanos. Entonces, hemos recordado qué es la nutrición. También encontramos tipos de nutrición. Los tipos de nutrición se dan de acuerdo al modo de cómo los seres vivos obtienen su alimento y se dividen en nutrición autótrofa y heterótrofa. Vamos a ver el primer tipo de nutrición, en este caso, nutrición autótrofa. ¿Qué es la nutrición autótrofa? Es el proceso en el que los organismos fabrican su propio alimento a partir de la materia inorgánica del medio, donde utilizan el agua, el dióxido de carbono y sales minerales. Las plantas y las algas son un ejemplo claro de este tipo de función. Como ya sabemos, las plantas fabrican su propio alimento con el agua, sustancias que cogen del suelo por las raíces
y la luz del sol, como observamos en la imagen. Este alimento es conocido como la savia, la cual se reparte por toda la planta a través de unos tubitos que la recorren llamado vasos. Estamos observando ahí en la imagen. La mayoría de ellos, autótrofos, hacen uso de la luz solar durante el proceso de fotosíntesis para hacer su propio alimento. Ya sabemos también qué es la fotosíntesis, ¿verdad? Aquí en la imagen estamos observando claramente sobre la nutrición autótrofa, ¿verdad? Entonces, hay un dato más que quería yo informarles, que es sobre la clorofila. ¿Qué es la clorofila? La clorofila es una sustancia verde que da color a los vegetales. Gracias a ella, las plantas son capaces de capturar la energía de la luz y convertirla en energía química. Ahora hablaremos sobre la nutrición heterótrofa. A este grupo pertenecen los animales y los seres humanos, quienes necesitan energía para vivir, pero no pueden tomarla del sol directamente como lo hacen las plantas. Solo pueden obtener la energía de la transformación de los alimentos que ingieren y del oxígeno que toman del aire. Los aparatos que intervienen en las funciones de nutrición son el sistema digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. Como observamos aquí en el gráfico, observamos 4 procesos que intervienen en la nutrición heterótrofa. Tenemos el proceso de digestión que se realiza en el aparato digestivo. Aquí los alimentos se transforman en sustancias más sencillas que pueden ser aprovechadas por el cuerpo. Tenemos el proceso de respiración. Se realiza en el aparato respiratorio, en donde tomamos el oxígeno del aire que necesitamos para poder vivir. Y tenemos el proceso de circulación. Esto lo realiza el aparato circulatorio, que es el encargado de llevar por todo el cuerpo las sustancias y el oxígeno que necesitamos para vivir. Y finalmente tenemos el cuarto proceso, que es el proceso de excreción. Se realiza en el aparato excretor, el cual se encarga de eliminar todo aquello que el cuerpo no necesita. Entonces, hemos observado ya los 4 procesos de la nutrición. Recordamos también que la nutrición es todo el camino que siguen los alimentos, desde que ingresan por la boca hasta que eliminamos lo que el cuerpo ya no necesita. Este camino tiene los pasos que acabo de mencionar: proceso de digestión, proceso de respiración, proceso de circulación y proceso de excreción. También encontramos la clasificación de los seres vivos según su nutrición. Los seres vivos establecemos relaciones que son necesarias, pues estas tienen como finalidad principal obtener alimentos. En esta relación que establecemos, todos somos potenciales alimentos de otros seres. Por ejemplo, un insecto se alimenta de una hoja. Un ave come el insecto y a su vez es devorada por un ave rapaz u otro animal que ingiera carne. En esta relación, los seres se clasifican de la siguiente manera. Encontramos a los productores. Son todos los seres vivos que a partir de sustancias inorgánicas producen sustancias orgánicas y se denominan autótrofos. Dentro de ellos encontramos a las plantas en la tierra, en el agua, las algas microscópicas o en el fitoplancton. Y observamos ahí la imagen que se refiere a los productores. Ahora hablaremos sobre los consumidores. Son los organismos que viven directa o indirectamente de las sustancias generadas por los productores y por eso se denominan heterótrofos.
A este grupo pertenecen el hombre y los animales, como observamos en la imagen. Y por último, encontramos a los descomponedores. Son organismos heterótrofos que consumen materia orgánica muerta y la descomponen hasta sus componentes inorgánicos. A este grupo pertenecen los hongos y las bacterias, como también estamos observando aquí en la imagen. También observamos la imagen de una cadena alimenticia. Observamos aquí, encontramos a los productores, que son las plantas que producen sus alimentos. Luego, a los consumidores de primer orden y de segundo orden. Aquí encontramos a los animales que se alimentan de otros seres vivos. Y por último, encontramos a los descomponedores, que son los hongos y bacterias que se alimentan de los restos descomponiéndolos, como observamos aquí en esta cadena alimenticia. Entonces, podemos decir que si uno de estos elementos faltara, no podríamos existir. A este proceso donde los seres vivos se interrelacionan se les llama cadenas o redes alimentarias. Chicos, ahora vamos a desarrollar las actividades. Nuestro tema de hoy fue cómo se nutren los seres vivos. Entonces vamos a responder algunas preguntitas. ¿En qué se diferencian los seres autótrofos y heterótrofos? ¿Qué elementos buscan los seres autótrofos para elaborar su alimento? ¿Cuántos procesos realizan los seres heterótrofos para realizar su proceso de nutrición? Menciónalos. Solo vas a mencionar. Si no recuerdas, vuelve a leer las diapositivas y relee si fuera necesario para que puedas responder las preguntas. Y en la actividad 2 vas a completar el siguiente esquema. Aquí vas a completar sobre el tipo de nutrición que desarrollan los seres vivos. Hablamos en la clasificación de 3, que fueron los productores, consumidores y descomponedores, ¿verdad? Entonces, también vas a escribir 2 ejemplos de cada clasificación y de esa manera vas a completar el esquema. Muy bien, chicos. Aquí terminamos nuestra clase de ciencia y tecnología y nos encontramos en una nueva clase.